Muy buenas tardes, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a revisar un ejercicio sobre el análisis sísmico dinámico. El procedimiento para este análisis está establecido en la norma E030. Entonces tenemos un ejercicio, eh, como vemos, ahí está la idealización en planta y también en elevación. Vemos una estructura de forma regular, eh, con sus distintos elementos. También en el otro lado vemos la idealización en altura, con sus respectivas distancias, ¿no? Entonces, este es el primer trabajo que se debe hacer para poder hacer el análisis tanto estático y el análisis dinámico, ¿no? Determinar los elementos, es decir, la estructuración y el predimensionamiento, y a partir de esto, como siguiente paso, se tiene que hacer el metrado de cargas, ¿no? Entonces aquí tenemos el metrado de cargas, ahí está el procedimiento, ¿no? Aquí siempre tener en consideración las dimensiones. eh, Claro, estas dimensiones vienen del predimensionamiento, hay que tomar en consideración. Y por supuesto, aquí también la recomendación es revisar la norma E020 sobre cargas, ¿no? Ahí podemos encontrar los distintos pesos específicos de los diversos materiales, las sobrecargas, los usos, y en base a esos valores, vamos determinando los pesos de acuerdo a lo que menciona la norma E030, ¿no? Entonces dice, la norma dice, partimos del metro de cargas para sismos. La norma menciona 100% de la carga muerta más el 25% de la carga viva. Es decir, la carga muerta se considera todo y la carga viva el 25% tal como está establecido en la norma E030. Entonces ahí tenemos el procedimiento del metrado, ¿no? Es importante revisar esa estructuración y ese predimensionamiento realizado previamente. Todos estos valores, estos números, estos datos vienen, ¿no? de ese predimensionamiento inicial, de esa estructuración inicial, ¿no? Como vemos aquí el plano idealizado, parte de aquí para poder hacer el metrado de cargas por sismo, ¿no? Entonces, aquí tenemos el metrado de cargas por sismos en el piso 1, ¿no? De la carga muerta y de la carga viva, ¿no? Vamos obteniendo en el piso 1, de igual manera en el piso 2, 3, ¿no? Porque el piso 2, 3 son típicos, es decir, son lo mismo. Entonces, los resultados serán iguales, ¿no? Se puede duplicar, ¿no? El análisis se puede hacer uno solo para los dos, ¿no? Entonces, se ha hecho el metrado uno solo para los dos, se determina la carga muerta, ¿no? Así también se determina la carga viva para el piso 2 y 3. Y por último, tenemos el metrado de cargas del piso 4, ¿no? Donde también se determina la carga muerta, la carga viva, ¿no? Y allí tenemos los resultados. Y estos resultados, por supuesto, nos van a permitir hacer el análisis, tanto el análisis estático como el análisis dinámico. Entonces, el punto de partida siempre está en hacer una buena estructuración, un buen predimensionamiento de acuerdo a los procedimientos establecidos en nuestra norma técnica, y también hacer un buen metrado de cargas, ¿no? Usando la, usando la norma E020, donde están establecidas las distintas
variables que nosotros debemos usar en base al uso de la edificación, al uso de la estructura, tomar determinados valores para poder hacer los cálculos y determinar el peso, ¿no? Aquí, principalmente, en el metrado de cargas, lo que nos interesa hacer es un buen metrado, ¿no es cierto? Lo más real posible, en base a en base a a nuestra estructuración, el predimensionamiento y determinamos el peso, ¿no? Entonces, eso es lo que se está haciendo, ¿no? Se ha determinado el peso, ¿no? El peso total de la edificación. Listo. Entonces, el siguiente paso para poder hacer o proseguir con el análisis dinámico, por supuesto, ¿no? Tiene que ver, entonces, como dice aquí, para la aplicación del análisis sísmico dinámico, tomamos la propuesta presentada en la norma E030, diseño sísmico resistente para un análisis dinámico modal espectral. Consideramos los mismos parámetros utilizados en análisis estático. Claro, ¿no es cierto? Además, incorporamos las masas de entrepiso, entonces tenemos, ¿no? Aquí los datos. Estos datos provienen de esta estructuración y predimensionamiento. Entonces tenemos aquí estos datos, ¿no? A 8 metros, B 14 metros. Estos son las dimensiones de los planos, ¿no? A al cuadrado 64, B al cuadrado 196 metros, estamos hablando, ¿no es cierto? Elevado al cuadrado, ¿no? El peso del piso 1, 108,033 toneladas. El peso del piso 2, 99,018 toneladas. El peso del piso 3, 99,018 toneladas. El peso 4, 96,21, ¿no? Entonces, todos estos pesos provienen pues justamente de aquí, ¿no? De estos cuadros donde se ha realizado el metrado de cargas, ¿no? Entonces, estos metrados de cargas vamos trasladando a este cuadrito donde se consignan los datos, ¿no? Y por supuesto es importante siempre tener en consideración las unidades, ¿no? En qué unidades está colocando estos datos. Y por supuesto, el G corresponde a la gravedad, ¿no? Que es 9,81 metros por segundo al cuadrado. Y justamente esta variable de gravedad, ¿no? Establece eh, la ecuación, ¿no es cierto?, para hacer el análisis dinámico, ¿no? Es una de las variables que interviene para hacer los cálculos necesarios. Además de eso, para hallar las masas de entrepiso, tenemos en formas regulares, ¿no? La masa torsional, ¿no? Es igual a, ¿no es cierto? Se calcula con esta ecuación. La masa rotacional también con esta otra ecuación, si es que la forma es regular, ¿no? En nuestro caso, tenemos una planta regular, ¿no? De esta forma, ¿no? Pero si fuese una construcción o una edificación irregular, entonces utilizamos para la masa torsional esta ecuación y para la masa rotacional esta otra ecuación, ¿no? Esto está establecido en el libro de Jenner Villarreal, ¿no? Estas ecuaciones son bastante conocidas para determinar estas masas, ¿no? Tanto torsionales o rotacionales, ¿no? Entonces, esto es importante tener en consideración para hacer los cálculos, para hacer el análisis dinámico. Entonces, en base a la aplicación de estas ecuaciones, ya viene
los cálculos, ¿no? Para el primer piso, la masa traslacional, ¿no? En X es de 11,013 toneladas por segundo al cuadrado entre metros, ¿no? Para, eh, para la masa traslacional en Y tenemos otro valor, ¿no? Estamos en el primer piso, la masa rotacional, ¿no? En X y en Y es cero, tenemos en Z, ¿no? Que es 238,605. Este para el primer piso, ¿no? Para el segundo piso tenemos de igual manera los cálculos de la masa traslacional, ¿no? En X y en Y, utilizando las ecuaciones que están aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Entonces tenemos estos valores para la masa rotacional, de igual manera tenemos solamente en Z, ¿no? Entonces, para el segundo y el tercer piso, tenemos ya calculado aquí este, la masa traslacional y la masa rotacional, ¿no? De igual manera, para el cuarto piso, la masa traslacional, haciendo los cálculos, es 9,088, ¿no? Para la masa traslacional en Y, el mismo valor, ¿no? Y la masa rotacional es 212,51, ¿no? Entonces, estos son los valores calculados, ¿no? De las masas, ¿no? De las masas traslacionales y de las masas rotacionales. Perfecto, entonces estamos hablando de la aplicación de esta ecuación. Luego, se tiene que hacer el análisis dinámico modal espectral una vez obtenidas las masas de entrepiso. Lo que hemos calculado son las masas de entrepiso, ¿no? Las masas de entrepiso en estos cuadros anteriores. En estos cuadros anteriores lo que hemos calculado son las masas de entrepiso, ¿no? Entonces, calculamos el factor de escala dinámico. Sabemos que esta ecuación ya la hemos visto en la parte, ¿no? De la norma, ¿no? Entonces ya nosotros tenemos y sabemos cómo determinar la Z, el uso, ¿no? El periodo, el suelo, ¿no? La regularidad, la gravedad, todas estas variables tenemos establecido el procedimiento de su determinación en nuestra norma E030, ¿no? Entonces tenemos que determinar estos valores para poder reemplazar en esta ecuación, ¿no? Además de esto, despejando el factor de amplificación sísmica, se tiene la siguiente ecuación, ¿no? La siguiente ecuación. Entonces tenemos esta ecuación para poder utilizar en el análisis dinámico modal espectral. Listo. Entonces, para determinar de dónde podemos obtener el espectro, ¿no? El periodo versus ¿no? El C, pues el factor de amplificación sísmica, ¿no? El C. Entonces, de acuerdo a las características del sitio, se define el factor de amplificación sísmica por las siguientes expresiones, ¿no? En base a esas expresiones se va determinando el C, ¿no? Este coeficiente se interpreta como el factor de amplificación de la aceleración estructural respecto a la aceleración en el suelo, ¿no? Entonces se determina que el C es 2,5, ¿no? Entonces se trabaja o para poder reemplazar en esta ecuación, ¿no es cierto? El C es 2,5. Listo, entonces aquí tenemos los valores Z 0,35, U 1, S 1,15, gravedad 9,81, R, la regularidad 8, ¿no? Y haciendo el cálculo, reemplazando en el factor de amplificación sísmica en el factor de escala, ¿no? Aquí se determina que
el factor de escala es 0,4936, ¿no? Reemplazando en esta ecuación, ¿no? Una vez determinado, una vez determinado el factor de escala, ¿no? Entonces, procedemos a hacer el cálculo en, en el software ETAPS, ¿no? Entonces, para este, calcular en el software ETAPS el procedimiento del análisis, ¿no? Hay todo un procedimiento, porque tenemos como paso uno, ¿no? Iniciar el programa en mención, ¿no? Generamos un nuevo modelo, ¿no? Configuramos la grilla, modificamos las unidades de trabajo, definimos el material utilizado en la modelación, ¿no? Se dibuja, ¿no es cierto? La estructura, ¿no? Asignamos las restricciones, ¿no? Dibujamos los centros de masa, ¿no? De cada losa de entrepiso, considerando una excentricidad accidental para cada dirección, ¿no? Es de 0,05 por la longitud, ¿no? Aquí nosotros tenemos la longitud en este lado 8, ¿no? 4 más 4, 8, y la suma de todos estos valores será este lado, ¿no? Asignar las restricciones de los centros de masa, ¿no? Y con todos estos valores, nosotros obtenemos, ¿no? Los resultados del análisis sísmico, dinámico, modal, espectral, ¿no? Donde principalmente va a partir de los análisis, ¿no? Determinamos las derivas, ¿no? El control de las derivas de entrepiso, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Entonces, aquí la cuestión principal es que en la norma se establece, eh, aquí tenemos, ¿no? Los desplazamientos laterales relativos admisibles. Aquí, ¿no? Los desplazamientos laterales relativos admisibles, ¿no? El máximo desplazamiento relativo de entrepiso calculado según el numeral 5.1 no debe exceder la fracción de la altura de entrepiso, distorsión que se indica en la tabla número 11, ¿no? Entonces, como nosotros estamos viendo un ejemplo, ¿no? Estamos viendo un ejemplo de una estructura, ¿no? Una estructura de concreto armado. Entonces, el- como material predominante, lo que corresponde es un desplazamiento de 0,07, ¿no? Como máximo, ¿no? Superado este valor, la estructura significa que mm, puede presentar fallas, ¿no? Entonces, la deriva máxima debe ser 0,007, ¿no? Entonces, eso es lo que se está calculando aquí, ¿no? Entonces, la distribución, las derivas máximas, como vemos aquí en la figura, ¿no? 0,005 es menor que 0,007, ¿no? Y todos estos valores inferiores, son inferiores a lo que señala la norma, ¿no? Entonces, se puede decir o se puede concluir de que cumple, ¿no? En términos de cálculos de deriva, ¿no? Porque son menores a lo que establece la norma, ¿no? Cada uno. Entonces, cada uno cumple, ok, 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 ¿no? Esto es en el sentido X, ¿no? En el sentido Y, de igual manera, acá tenemos valores, ¿no? Entonces, estos valores también son inferiores a 0,007, ¿no? Entonces, por lo tanto, cada uno de estos valores cumplen, ¿no? Y podemos concluir entonces que la estructuración y el predimensionamiento de los distintos elementos de la estructura, ¿no? De acuerdo a los cálculos del análisis sísmico, dinámico, modal espectral, cumple, ¿no? Y por lo tanto garantiza la seguridad, ¿no es cierto?, la calidad estructural de este
edificación. Muy bien, hasta aquí el cálculo. Muchas gracias.